Pero en su tercer viaje misionero se posesiona de Éfeso y estuvo 2 años en una escuela una escuela de Tirano. Y Éfeso estuvo allí por más de 3 años. Y allí se formaron grandes colaboradores, como lo es Timoteo, como lo es Epafras, como lo es Tíquico, como lo son todos los colaboradores del apóstol. Y ahí Epafras, como un buen evangelista, Epafras como un buen siervo de Dios que conocía el poder del evangelio, que conocía las escrituras, que sabía que Jesucristo es el centro de las escrituras, que Jesucristo es el centro del cristianismo, que en Jesucristo solamente hay perdón de pecados, que en Jesucristo se puede recibir la vida eterna, que en Jesucristo, mis hermanos, hay gran salvación de la condenación eterna. Epafras lo sabía y lo diseminó. El evangelio de la salvación hacia el oriente, allá en aquella puerta de Frigia. Allá fue Epafras. Pablo no pudo ir, era mucho el territorio, era mucho la extensión de la predicación del evangelio. Jesucristo fue glorificado, Jesucristo fue puesto en alto, los demonios se sometían al poder del Espíritu del Señor, una obra grande, un avivamiento. Y Éfeso fue una de las ciudades en donde recibió mucha enseñanza de la palabra del Señor. Y Filemón vivía allá en Colosas. Epafras allá fue y allá estuvo. Y Epafras también visita al apóstol allá en Roma. Y él lleva la carta a Colosas. Y Pablo quiere que no se lea solo en Colosas, sino también en la Odisea. Porque había un enfrentamiento, había una confrontación, había una guerra espiritual entre las herejías, entre las doctrinas de demonio que negaban la deidad de Jesucristo. Entonces Pablo combatía las herejías, combatía el gnosticismo con las cartas escritas a las iglesias, en donde estaba la revelación divina sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, sobre la cabeza de la iglesia, sobre el cuerpo de Jesucristo, sobre nuestra consagración diaria para que nosotros, nuestro vivir sea Cristo. Y estas epístolas estaban llenas de bendiciones y de verdades centradas en la persona de Jesucristo. Pero aquí en esta carta, con sus 25 versículos, voy a leer algo antes de continuar. Dice así, los saludos primeramente del siervo del Señor que estaba en la cárcel. Y déjame decirte, la condición espiritual del apóstol en la cárcel era de gozo. La condición espiritual del apóstol Pablo era de gran fe. Él no dijo, yo estoy aquí prisionero de Roma. Él no dijo, yo estoy aquí prisionero del César Nerón. Él dijo, yo soy prisionero de Jesucristo. Yo estoy en cadenas, pero de Jesucristo, al que yo amo, al que yo predico, el que me salvó, el que me dio vida eterna. Él es al que yo predico. Yo soy prisionero de Jesucristo. Pablo caminaba con el Señor día con día. Ese espíritu en la cual aconseja a Timoteo, que el Señor nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. Y Pablo era un hombre de mucho ánimo para la iglesia. Y ahora tenía que arreglar un problema que existía entre Filemón, el amo y el dueño, que se convirtió también porque tal parece que Filemón era un hombre de negocios, era un hombre de comercio que se movía muchas veces
de Colosas a Éfeso, donde Pablo predicaba. Y tal parecía que allí escuchó la predicación de Jesucristo. Parece que ahí escuchó Filemón el evangelio de la salvación. Parece que ahí Filemón escuchó las escrituras del Antiguo Testamento, donde Génesis decía que Jesucristo es la simiente de la mujer que nació concebido por el Espíritu Santo en María. Tal parece que Filemón ahí escuchó que Jesucristo es el Cordero Pascual que está escrito en el libro de Éxodo. Tal parece que Pablo también predicaba lo que Cristo predicaba en el libro de Números, que Él es la serpiente de bronce en la cual venía a este mundo. Deuteronomios presenta a Jesucristo como el profeta más grande que ha existido en los tiempos y que es uno más mayor que Moisés. Porque Pablo predicaba las escrituras como los de Berea. Lo que Pablo decía se iban en ese tiempo. Solo estaba el Tanaj, de Génesis a Malaquías, la Septuaginta, y ellos abrían las escrituras y así miraban a Jesucristo como sombra que ya se había hecho realidad. Y Filemón escuchaba las enseñanzas del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Éfeso. Y tal parece que recibió el perdón, tal parece que el Señor en su misericordia lo hizo por su Espíritu Santo, lo iluminó para entender la condición pecaminosa del hombre, la corrupción, la caída, de que hemos pecado, de que la paga del pecado es la muerte, la separación del Creador y su criatura. Filemón lo entendió muy bien, abrió su corazón, porque Pablo predicaba que el Señor de toda gloria manda a todos los hombres que se arrepientan, que cambien de dirección en que van rumbo a eterna perdición, que cambien ese camino de injusticia y de pecado para entrar en un camino angosto por una puerta que se llama Jesucristo, a través de la cruz del Calvario, a través de la sangre derramada. Y Filemón se convierte, y vemos con la palabra de Dios que Filemón vivía en Colosas, y ahora hay un problema con su esclavo Onésimo. Tal parece que también Onésimo lo había robado. El esclavo huyó. Un esclavo en aquel tiempo que cometía una transgresión, merecía pena de muerte. No había perdón, es pena de muerte. A causa de su transgresión, a causa de haberle fallado a su amo, a su dueño, a su señor, aquel que lo compró, porque Filemón compró a Onésimo. Y aquí dice las escrituras, en donde Pablo le escribe a Filemón y le dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, no de Roma, no de Nerón, prisionero de Jesucristo. Jesucristo estaba metido en el espíritu y en el alma, hasta en el mismo cuerpo del apóstol. Y dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón era un colaborador. Filemón tenía un corazón agradecido por lo que el Dios creador de los cielos y de la tierra, al enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que se abran las puertas del cielo a través del perdón de nuestros pecados. Y Filemón estaba agradecido, y él
colaboraba en la predicación del Evangelio. Él atendía también al apóstol Pablo. Él amaba a aquel que el Señor había usado para que se convierta Filemón, a aquel instrumento que usó el Espíritu Santo para que Filemón sea perdonado y obtenga una gran salvación. Era un colaborador que usaba sus ganancias para invertirlo en el reino de Dios. Era un hombre que confortaba los corazones de los hermanos, así dice la palabra de Dios. No era un hombre egoísta. No era un hombre que miraba lo suyo propio. No era un hombre que solamente vivía por medio de lo que sus ojos ven, de amontonar y amontonar y amontonar riquezas a pesar que era rico. Él colaboraba en la predicación del Evangelio. Él amaba, tenía un amor que fue derramado desde el cielo cuando creyó en Jesucristo, que es el Espíritu Santo en él, el sello de la garantía de tener una herencia en gloria. Filemón estaba lleno del amor de Dios. Él hacía riquezas en los cielos, porque él siempre confortaba a los corazones de los hermanos necesitados. Él confortaba a los corazones de las viudas, de los huérfanos.